Shalom, amados, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. Un gusto estar por acá en este tiempo de oración antes del alba. Por acá el pastor Ever, siempre queriendo bendecirles y que meditemos la escritura en estos tiempos que estamos viviendo. La semana pasada no estuve por acá porque estaba un poquito quebrantado de salud con las gripes. Ha habido mucha lluvia fuerte, aquí en Venezuela está lloviendo mucho. Parte de Maracaibo, la costa oriental, las lluvias han sido fuertes. Entonces, bueno, estamos cuidándonos. Estuve un poquito con una gripe fuerte. Pero bueno, ya aquí estamos. De nuevo levantados, cuidándonos, cuídense de las lluvias, de las gripes, de los virus, remedios caseros, medicina, oración, intercesión, proclama. Le damos con todo. Luchamos con todo lo que el Señor nos ha entregado pues, y nos ha dado. Bueno, le damos gracias al Señor por todos los que se van a conectar, por los que ya se están conectando, que ya están viendo pues la transmisión. Y vamos a tener un tiempo de oración en este momento. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias Señor, gracias. Oramos en este tiempo antes del alba, aferrados a ti, aferrados a tu gracia, a tu presencia, a tu amor, a tu misericordia, a tu perdón, a tus tiempos de bendición. Gracias por este tiempo de pesa. Gracias por este puente profético de la cuenta del Omer que nos lleva hasta Shavuot. Señor, son tiempos, son tus calendarios, son tus tiempos. Gracias, Señor, porque también iniciamos el mes 2, un mes de bendición, un mes de gracia, un mes de procesos para nuestras vidas, de transformación, de renovación, de bendición. Gracias, Padre, porque estás con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos, no tomando en cuenta nuestros pecados, sino pasando por alto. Tiempo de pasar por alto. Tiempo de gracia, tiempo de amor, tiempo de misericordia. Tiempo de hacerte Teshuvá, de arrepentirnos, de tener comunión contigo, de amarte, Señor. Porque tu Espíritu nos da testimonio de que somos tus hijos, de que tú nos amas, de que nos perdonas, de que tienes misericordia de nuestras vidas, de que siempre estás con nosotros, ayudándonos y sosteniéndonos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque te amamos, Señor. Guardamos tu mandamiento porque te amamos, porque los escribiste en nuestro corazón, no en una tabla de piedra, sino que nos diste un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y escribiste tus mandamientos en nuestros corazones y en nuestro espíritu, para que los podamos obedecer, porque no los podíamos obedecer, pero ahora sí, porque eres tú el que lo hizo, que ha puesto en nuestro corazón amarte, glorificarte, exaltarte, bendecirte. Señor, porque te amamos y te amamos porque tú nos amaste primero. Porque tu gracia se ha desbordado en nuestro corazón y tu espíritu nos da testimonio de que somos tus hijos. Y también gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos con tu sangre de toda maldad, por bendecir nuestras vidas, Señor, por rescatarnos, por interceder por nosotros como abogado. Cuando pecamos, Señor, cuando erramos el blanco, tu palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo, el justo. Gracias, Señor. Gracias porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Yeshua, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, no hay condenación, Señor. Tú clavaste toda condenación en la cruz. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada, fue destruida. Tú nos salvaste, tú nos redimiste, tú nos compraste de vuelta. Tú nos amaste, tú nos perdonaste, porque somos tus hijos. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, Señor. Esperamos en ti, como dice tu palabra, como dice la palabra, Señor. Nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Esperamos en la gracia tuya por completo. Esperamos por completo en tu gracia y nos afirmamos, Señor, en esa gracia. Nos afirmamos en esa gracia. Esperamos por completo en esa gracia y nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Porque tú eres el que multiplica nuestras fuerzas, Señor.
tú eres el que nos da fuerza para estos tiempos proféticos, complejos, difíciles, para estos tiempos, Señor, peligrosos que estamos viviendo. Que vendrán tiempos peligrosos, ya han llegado esos tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, Señor, y tú nos ayudas, y tú nos fortaleces, y tú nos das gracia, perdón, misericordia, amor. Gracias, Padre, gracias porque en medio de estos tiempos peligrosos tú nos guardas, Señor, tú nos preservas, tú nos bendices, tu gracia, tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Amén, 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 amén. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos, por ahí está Tere, Yasmira, mi esposa, conectados. Gracias al Señor, pues estamos por aquí. Un tiempo de refrigerio, de bendición del Señor. Vamos a hablar un poquito, bueno, café. Espero que ustedes tengan su cafecito por allí. Buenas madrugadas. Un tiempo de gracia. Estamos en tiempo de pesa, tiempo puente profético, como explica la profeta Elimar. Tiempo, la cuenta del Omer es un puente profético hasta el Omer, hasta Shavuot. La cuenta del Omer es un tiempo profético, es un puente profético hasta llegar a Shavuot. Estamos en la cuenta, vamos por el día 11, ya hoy es el día, si mal no recuerdo, 11, o 12, 11 o 12, por ahí está. Lo verificamos de todas maneras. Entonces vamos en ese tiempo profético. Y ese tiempo profético nos da una espera, pero también nos lleva a una expectativa. El Señor les dijo que esperaran hasta que fuesen revestidos de poder, y por supuesto eso genera una expectativa muy grande. Shavuot genera un poder, renovación, revestidos para testificar, para ejercer el llamado, para manifestar sanidades, en redención, para manifestar bendición, o sea, para testificar, para sanar, para salvar. Hay mucha manifestación de bendición en este proceso que estamos viviendo del calendario del Eterno, y estamos metidos allí, pues. Pesa, cuenta del Omer, Shavuot, esas tres líneas, y además estamos en el mes 2, ya fue Rosh Hodesh, luna nueva, y estamos pues en medio de, inmersos en el calendario del Eterno. En medio de todo eso, la gracia del Señor. No puede faltar la gracia del Señor, porque es transversal, es la que rige todo. Todo lo rige, su gracia, su amor, su perdón. Y vamos a hablar un poco de lo que es la gracia del que habitó en la zarza. Moisés tiene un encuentro con el Eterno en la zarza, y no hay una expresión más hermosa aquí, cuando habla de José, de cómo él describe ese encuentro. Y él dice, en cuanto a José, la gracia del que habitó en la zarza. O sea, cuando él vio la zarza, él supo que allí estaba el Eterno, por supuesto, pero vio su gracia, que fue cuando él lo ve allí, que es lo que se manifiesta. Entonces vamos a leer Deuteronomio 33. Dice 33:13, cuando Moisés le habla la bendición a José, le dice: bendita de Jehová sea tu tierra, bendice la tierra de José. Dice: con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más grandes escogidos frutos del sol. Y esa bendición concuerda con la bendición que le da el mismo Jacob. Es una repetición, es una confirmación, es una reafirmación de la bendición que tiene José. Con los más escogidos frutos del sol y con los más ricos productos de la luna. Sol y luna, y está hablando de los ciclos, del calendario, o sea, todo el proceso que nosotros entendemos de lo que es el ciclo del calendario del Eterno. Hay un momento que actúa, se rige con el sol, otros con la luna, momentos, cada cosa tiene su momento. Y está hablando de los frutos, por supuesto, está hablando del proceso de agricultura que lo rige el sol, que lo rige la luna. Entonces es maravilloso cómo esos ciclos bendicen la agricultura y la tierra y la bendición. Si quieres se lo pregunta a los abuelos,
que ellos saben cuándo cortar una mata, cuándo sembrarla, en los ciclos lunares, solares. Ellos dicen, aquí no se puede cortar, aquí no se puede sembrar. Ellos son expertos en eso. Nosotros manejamos poco eso. Entonces, por eso es que para entender esto tenemos que entender allí. Fíjese, como le dice, que los ricos productos de la luna y los frutos más escogidos del sol. Con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Toda esa provisión, toda esa bendición viene sobre la cabeza de José. Dice, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. La gracia, ¿quién vio esa gracia? Moisés. ¿Quién está expresando qué fue lo que vio en la zarza? Entonces dice, la gracia, imagínense usted, poder tener esa experiencia y poder decir, la gracia del que habitó en la zarza, entonces venga sobre la cabeza de José. Y allí se está hablando como una unción, como cuando se vaciaba la redoma de aceite sobre príncipes y sobre reyes. Eso era un acto profético de reino. Eso que está expresado aquí es un acto profético de reino, así como Samuel ungió a David con aceite para proyectarlo como el próximo rey. Entonces, imagínese usted la gracia del que habitó en la zarza. Qué hermoso, ¿verdad? Venga sobre la cabeza de José, venga sobre, sobre su frente, sobre su cabeza, sobre su frente. Dice, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Qué hermoso. Entonces ahí es donde está eso, caminando en nosotros, está manifestándose su gracia, su amor, su perdón, su misericordia. Pesa la cuenta del hombre hasta llegar a Shavuot. Es una manifestación de gracia tremenda. Entonces esa manifestación de gracia dice que se manifieste su gracia en José, de aquel que habitó. Entonces Yeshua es esa gracia manifestada. Yeshua muere, Yeshua resucita y Yeshua llega a Shavuot con revestimiento para revestir a través del Ruach HaKodesh, para seguir, cuando Él se manifiesta esa gracia. Y cuando viene Shavuot, se da el derramamiento del Espíritu Santo, viene un poder para testificar, para sanar. Es maravilloso el impacto que tiene Shavuot para testificar, para sanar, para predicar, para orar por las personas, porque es un momento especial para eso, para manifestar su amor, su gracia, para manifestar su perdón. Entonces dice aquí, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, y como el primogénito de su toro en su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ella acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Estos son los millares de Efraín y los millares de Manasés. Palabra profética tremenda sobre nuestras vidas, como esa casa dispersa de Efraín, de José. Una gracia hermosa. Entonces, cuando esa gracia se manifestó, primero que Él manifestó su nombre. Y cuando Él le dice a Moisés, mira, yo me manifesté, le dice al pueblo, yo me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero yo no les revelé mi nombre. Y en la zarza Él revela su nombre. ¿Y para qué se manifestó en la zarza? Para decirle que iba a libertar un pueblo que lo amaba, que tenía un pacto con Él, que estaba en opresión. A veces, porque cuando esa gracia se manifiesta, lo primero que se manifiesta es libertad. Estamos creyendo por esa libertad. ¿Qué te oprime? ¿Qué nos oprime? ¿Qué te oprime a ti? Enfermedad, opresiones familiares, opresiones económicas, deuda, problemas familiares, problemas legales. Hay gente que tiene problemas legales, hay gente que tiene problemas de deuda, hay gente que tiene problemas familiares graves, problemas de salud graves. Entonces, cuando esa gracia se manifiesta, Él viene a libertar, a arrancarte con mano fuerte de la opresión y del opresor. Para eso se manifiesta esa gracia. Entonces, ¿qué es lo que te oprime?
¿Qué es lo que nos oprime? ¿Qué te oprime? Entonces el Señor viene allí a libertarte. ¿Para qué se manifestó esa gracia? Cuando Él le dice, la gracia del que habitó en la zarza, venga, entonces viene la libertad, viene la bendición, viene la gracia, viene toda la provisión, viene toda la bendición. Pero vamos al momento. Se le manifiesta la gracia, ve la zarza. Entonces esa zarza manifestó su gracia como revelando su nombre para libertar al pueblo de la opresión y del opresor y llevarlo a la palabra profética de la nación que estaba para esa nación de Israel. Entonces, destruye al opresor y destruye la opresión. Para eso se manifiesta la gracia. Permiso. Entonces, si nosotros vamos a Lucas, cuando Yeshua se manifiesta, ¿verdad? Si usted va a Lucas 4, cuando Yeshua sale y lo ve en Isaías 61, lo ve en Isaías 11, dice que un vástago iba a salir para bendecir del tronco de Isaí. Y en Lucas habla de Isaías 61, dice, él va a leer la porción de los profetas en la sinagoga, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio a los ministros y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué maravilloso. Ahora, eso está activo. Yeshua muere, Yeshua resucita, viene la cuenta del Homer y se cumple Shavuot. Ahora no solamente quedó en su muerte y su resurrección, y no solamente lo hizo él. Ahora él dice: ¿para qué he venido yo? Le doy buenas nuevas, estoy ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Una de las cosas es que él viene a quebrantar la pobreza física, mental. Hay mucha pobreza. Mira, la manifestación de Yeshua con su gracia te trae provisión, como la bendición que acabas de recibir. Si estás pasando por procesos de pobreza muy fuertes, y los hay, situaciones de pobreza, no oculte lo que pasa. Mire, una de las cosas que hizo la religión fue ocultar, hablar cosas. No está pasando. No, sí está pasando. Hay personas con situación de pobreza. Hay gente que tiene pobreza extrema. Hay gente que no come. Hay gente que no tiene ropa para vestirse. Hijos del Eterno. Entonces, si tú te consigues con la gracia del Eterno, eso tiene que cambiar. Porque Él dice: me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué buena nueva se le puede dar a un pobre? Que sigue pobre. No, el Señor te saca. Claro, ese sacar no es una varita mágica. Tienes que trabajar, ¿qué es lo que el Señor quiere contigo? ¿Qué tienes que estudiar? 20, 30 años atrás el Señor nos dijo: no, tienen que estudiar, tienen que hacer esto, tienen que conquistar las universidades. Fuimos a universidades pagas sin tener dinero, sin trabajar. Y el Señor dijo: vayan en fe y conquisten. Y nosotros fuimos, conquistamos. O sea, hay cosas que tú tienes que hacer. Y la palabra del Señor te va direccionando para sacarte de esa pobreza y de esa miseria y de esa ruina. Hay elementos que el Señor te puede dar, y hay elementos que nosotros le podemos dar a la gente para que pueda salir de esa necesidad y de esa pobreza, si la persona tiene la fe y despierta para saber que esta palabra está activa. El Señor te está dando una buena nueva al pobre. Y esa buena nueva es que Él está allí, que Él tiene su gracia, que ahí tienes Deuteronomio 33 con los productos más hermosos, las bendiciones, las grosuras.
Él nos saca de la pobreza, de la miseria, de la ruina. Él te puede sacar de allí. Él nos saca de allí, de la opresión. Entonces dice, el que está quebrantado de corazón, hay quebrantamiento de corazón, hay gente decepcionada, hay gente que está deprimida. Entonces ese quebrantamiento de corazón, para eso Él viene. Así se manifiesta su gracia. Esas personas deprimidas, quebrantadas de corazón. Mire, ahí sabe una cosa que deprime mucho, las decepciones. Hay mucha decepción a nivel de religión, a nivel de familia, a nivel de hermanos, a nivel de personas que creíamos que eran nuestros amigos, o de nuestra familia no, quedas solo, no hay familia, no hay amigos. Entonces pasas por procesos de decepción. Tu pastor te decepcionó, tú creías que tu pastor iba a estar todo el tiempo contigo y resulta que ahora no está. O el pastor es decepcionado por los miembros, porque el pastor creía que iban a estar ahí siempre los miembros, y no, son procesos de cada quien. El pastor sufre procesos, los miembros sufren procesos, el esposo sufre procesos, la esposa sufre procesos, pasan por procesos. Las familias pasan por procesos, y en esos procesos hay depresiones, decepciones. Y entonces dice el Señor que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, los oprimidos, para que se manifieste su gracia, su amor, su perdón. A pregonar libertad a los cautivos. Hay una ley, hay un decreto, ley. Se pregona la libertad. Y eso es lo que hacemos nosotros, que estamos haciendo nosotros ahorita, que vamos a hacer en Shavuot, pregonar, porque es una, no es un, es, Shavuot es un evento que ocurrió, pero es un presente continuo. Shavuot es permanente. Fuimos revestidos de poder para ser testigos en todos lados, hasta lo último, hasta Jerusalén, hasta los últimos rincones. Y cuando se manifestó Shavuot, ¿qué vino? Sanación del cojo, sanación, liberación, vino el hablar en lengua, vino los tiempos de refrigerio. Dice que para que se arrepintieran, para que vinieran tiempos de refrigerio, y eso no queda allí en un evento, eso es un presente continuo. Shavuot es un presente continuo de gracia, de amor, de misericordia. Cuando vino Shavuot, Pedro sanó un cojo. Cuando vino Shavuot se manifestaron sanidades. Cuando vino Shavuot se manifestó su gracia, el hablar en lengua. Vino un revestimiento de poder. Se manifestó aún más lo que Yeshua hizo. Ya los 70 se convirtieron en miles. Hubo un ensayo, envió a 70 e hicieron todo lo que Yeshua hacía. Cuando vino el revestimiento de poder, se convirtieron en miles que fueron dispersados por todos los lugares, por todas las ciudades, por todas partes. Entonces esa gracia la tenemos que llevar en la mano, esa libertad a los cautivos y poner en libertad. Y dice, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Hay opresión, señores. ¿Usted cree que esto ha cambiado? Esto no ha cambiado. Vista a los ciegos, hay gente ciega porque está en una religión, porque está en un dogma, porque le enseñaron así, porque la religión. Hay ciegos, no solamente ciegos físicos. El Señor le devolvió la vista a ciegos físicos, pero ¿a cuánta gente le abrió los ojos para que pudieran ver dónde estaban? Y a los fariseos les dijo, como decís que veis, vais a morir en vuestros pecados porque lo que estáis es ciego. Y ellos decían, no, nosotros vemos. No se dejaron sanar por el Señor. Entonces hay gente ciega, hay gente oprimida, hay gente con un corazón quebrantado, hay gente que nosotros le hemos quebrantado el corazón. No solamente que hay gente quebrantada, sino que fuimos nosotros los que quebrantamos. Mire, uno de los pecados más graves de la religión, a nivel de toda, llámese evangélica, católica, la que sea, no quiero mencionar así, religión, pues. Uno de sus pecados es que quebrantan el corazón de la gente. Lo oprimen, lo quebrantan.
Y el Señor y el que recoge esos pedazos es el Señor. Qué belleza. Nosotros quebrantamos el corazón de la gente. Nosotros decepcionamos a la gente. Nosotros oprimimos a la gente. Nosotros dañamos a la gente. Somos nosotros los que hacemos eso. Y el Señor es tan bueno que Él viene a recoger los pedazos de la gente. Es como el profeta le dice, ustedes los pastores han destruido mis ovejas. Y dice, yo mismo vengo a buscar mis ovejas. A la que está quebrada, a la que está perniquebrada, a la que está así, a la que está herida. Entonces Él viene con ese amor y con esa gracia. Este tiempo de Shavuot viene para eso, para restaurar al oprimido, al que está destruido. Para eso viene ese Shavuot. Y está revestido de poder para hacerlo. Estamos revestidos de poder para hacerlo. De amor. Entonces dice, y predicar o pregonar o enseñar el año agradable del Señor. Su año agradable, su tiempo agradable, su tiempo perfecto, su amor, su gracia, su misericordia de aquel que habitó en la zarza. Y desde allí todo lo que Él se manifestó en todas las formas y maneras hacia nosotros, hacia su pueblo, con su gracia, con su amor, con su misericordia. Que pecamos, sí, ¿quién dice que no? Dice que no hay uno que no peque. Que cometemos los errores, sí, ¿quién dice que no? La religión se convirtió en una camisa de fuerza y dentro de la religión se levantaron los policías. Mire, la gracia es tan grande. La gracia no tiene límites. Su amor, su perdón, eso no tiene límite. Eso lo sabe Él. Ahora, yo no me puedo constituir en un policía de la gracia, porque la religión se constituyó en un policía de la gracia. Mire, es tan grande la gracia que la religión tuvo que decir, no, esto es muy grande. Todas las religiones, ellos quieren poner normas y reglas para decir, no, porque entonces va a haber libertinaje. Esa gracia es muy fuerte, así no se puede. Hay que ponerle regla, hay que ponerle límite, porque si no, esto va a ser un relajo. Pero es que la gracia no, la gracia verdadera te lleva a amarlo. Cuando te sientes amado y perdonado, si me amáis, guardad mis mandamientos, la gracia te lleva a amarlo. A eso te lleva la gracia. La gracia es un periodo es una acción de Él, de su beneplácito. Y tú no puedes parar eso. Dice que es de su puro afecto y beneplácito. Es el rey extendiendo el cetro. Y cuando el rey extiende el cetro es una prerrogativa de él, autónoma, y él lo extiende a quien lo desea. Y si él te quiere extender el cetro a ti, yo no soy ningún policía para decirle que no, porque esa gracia es mucho para ti o para mí. ¿Quién soy yo para decirle al rey? ¿Quién era alguien cuando el rey le extendió el cetro a Esther? ¿Quién le iba a decir? Dice que ¿quién estorba lo que él hace? ¿Quién lo detiene? Nadie. Cuando él extendió el cetro hacia Esther, ¿quién detenía ese cetro? Y cuando se extendió ese cetro, le dio toda la autoridad, todo el amor, toda la gracia para defenderse, para ir decreto contra decreto, para hacer un decreto que anulara el decreto que él mismo había hecho. Él mismo hizo un decreto para anular, para ir en contra del mismo decreto que él había hecho. Imagínese usted lo que es el impacto de la gracia, porque en Babilonia, una vez que se hacía un decreto, no se podía echar para atrás, ni siquiera el mismo rey. Entonces el rey hace un decreto para contrarrestar el otro decreto. No se podía echar para atrás, pero sí se podía hacer un decreto donde se podían defender. Esa es la gracia del Eterno. Nosotros no somos policías de la gracia. La religión hizo normas y reglas para poder frenar aquello, porque no concibe el amor y la gracia del Señor. Ahora,
Hay correcciones del Señor, claro. Hay correcciones del Señor, por supuesto. Él nos corrige. Pero recuerde una cosa. La gracia y nosotros estamos en un cuerpo. Y su gracia viene sobre nosotros. Nosotros somos una quejilá y somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Pero la rendición de cuentas es individual. Dice que cada quien dará cuenta de Dios de sí. Entienda eso, entiéndalo de una vez y para siempre. Somos un cuerpo, pero la rendición de cuentas es individual. Cuando usted entiende eso, usted deja de meterse en lo que a usted no le importa. Ni en juzgar ministros, que este es esto, que este es lo otro, que este es hijo del diablo, que no sé qué más. Cuando usted no entiende eso, usted no entiende la gracia. Cuando usted hace eso, usted no entiende la gracia. Deje de meterse en la vida de los demás. ¿Sabe por qué? Porque la rendición de cuenta es individual. Cada quien dará cuenta a Dios de sí. Usted puede decir, pero mira lo que hizo este, tranquilo, él está en la cola y tú también. Un día le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos o dejamos de hacer. Él sabrá cómo nos va a pedir las cuentas, eso lo sabe Él. Ni nosotros mismos sabemos eso. Entienda la gracia, entienda que somos un cuerpo, pero que vamos a dar cuenta individualmente, porque dice, cada quien dará cuenta a Dios de sí. Y Él sabrá cómo pedir esas cuentas. Nuestros errores, nuestras equivocaciones. Ahora, una cosa yo sé, que Él lo va a hacer con misericordia. En las manos que caigamos, si caemos en las manos del Señor, así nos corrija, así haga lo que haga, así determine, lo que el Señor determine será bajo su gracia y bajo su misericordia. Y como lo decía David, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque Él tendrá misericordia. Mire si él no conocía al Señor. Dice, yo prefiero caer en las manos, yo sé que Él me va a corregir, decía David, pero yo sé que Él tendrá misericordia. Pero si caigo en las manos del hombre, me destruye sin misericordia. Dios nos libre caer en la mano de la religión, en la mano de los policías de la santidad, en la mano de las reglas estrictas que no se puede quebrantar, porque ahí no se manifiesta la gracia. ¿Para qué usted está ungido para este tiempo de Shavuot? Para que le dé buena nueva a los pobres, al quebrantado de corazón, al que ha sido decepcionado, al que ha sido golpeado, al cautivo, al quebrantado, al que está oprimido, al que está quebrantado de corazón, al que está oprimido, al que está cautivo, al que ha sido humillado, vejado, al que ha estado en el club de los despreciados y de los desechados, como Yeshua, varón de dolores experimentado en quebranto, desechado, despreciado, desestimado. Bienvenido al club. Ese es el principal nuestro, Yeshua. Esta humanidad siempre lo hace. Y a nosotros nos va a hacer lo mismo porque somos sus hijos. Y Él dice, tranquilo, si te aborrecen, a mí me aborrecieron primero. Ahora, eso genera problemas en las personas, pero el Señor dice que así en el mismo nivel de desprecio y de desecho, Él también dice al despreciado, al desechado, al vil, Él lo toma para levantarlo y ponerlo a gobernar. Su gracia, eso no lo van a entender los policías de la santidad ni las religiones, eso no lo van a entender nunca. ¿Y sabe por qué no lo van a entender? Porque no lo recibieron a Él ni lo recibirán nunca. El sistema de este mundo y la élite de este mundo, olvídese que van a aceptar a Yeshua. Ellos lo que hacen es usar a Yeshua como medio económico de las masas. Esa es la verdad verdadera. Yeshua genera mucho dinero.
Mire, la persona que genera mayor rentabilidad al mundo es Yeshua. Pero no lo quieren. Lo que quieren es el templo como centro de finanzas y de generar dinero para ellos. Pero realmente no lo quieren. Despreciado y desechado. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso es que él en Shavuot, cuando se manifiesta su espíritu, entonces empieza a sanar, a libertar, a hacer esto. Y esos pobres, oprimidos, quebrantados, ¿por quiénes están así? ¿Quiénes lo oprimieron? ¿Quiénes lo decepcionaron? ¿Quiénes son los cautivos? ¿Quiénes son el que cautiva? ¿Quién es el opresor? Gente. ¿Quiénes los desecharon? El Señor viene a arreglar cuentas con los opresores. ¿Quiénes lo vino a dar buenas nuevas a los pobres? ¿Quiénes los empobrecieron? Viene a libertar a los cautivos. ¿Quién los tiene cautivos? Viene a liberar a los oprimidos. ¿Quién los tiene oprimidos? ¿Quién? ¿Qué los tiene oprimidos? ¿Quién? Entonces, no solamente liberta al que está oprimido, sino que se arregla con el opresor. No solamente liberta al que está cautivo, se arregla con el que hizo, con el opresor que está, con el que hace cautiverio, con el que te puso en cautiverio. Eso lo va a hacer él. Hechos. Vamos a leer Hechos. Mire, esto es maravilloso. Hechos 34. Aquí está hablando cuando el Señor manda a Pedro hacia Cornelio, que le reventó todos los tapones habidos y por haber. A ellos, al sistema, y todavía esto mucha gente no lo entiende. Porque esto está basado en su gracia. Entonces Pedro 34, 10:34 dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¡Wow! Se te reveló. Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo va a ser la acepción de personas? No las hace. Nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos acepción de personas. Este entra, este no entra. En nuestro club no entra. La policía de la santidad dice, este no entra. Este se puede bautizar, este sí, este no. Este sí, este no. ¿Y quién nos dio a nosotros esa prerrogativa? ¿Quién? Entonces Pedro dice que en verdad él comprendió que el Señor no hace acepción de personas. Cuando el Señor le hace todo ese proceso, te lea todo el capítulo, no se lo voy a leer aquí todo. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Del que le teme. ¿Y por qué le tememos? Porque nos sentimos amados. No por el terror del temor religioso que se propagó, que se impuso con el infierno. Fíjese uno de los mitos de la congregación. No congregarse es un pecado capital en el sistema religioso. Resulta que en el 19 vino una pandemia donde nadie se pudo congregar. Entonces todo el mundo se perdió porque nadie se podía congregar. ¿Ve? Porque el Señor tumba todas las cosas, las culturas religiosas. Y eso por poner un ejemplo. Ay, de paso se cayeron todos los diezmos. Porque nadie diezmó. Porque una de las características de persona que no se congrega es persona que no diezma. Entonces todo ese proceso lo pasaron las iglesias. Porque se comprende algo. Se comprende que Él se agrada es del que le teme y no del que congregarse, por supuesto, es correcto. Pero no es
un policía de eso, que si te congregas o no te congregas. En el 2019 el mundo entero se paralizó. 19, 20, 21 con la pandemia. Ahora, sino que en toda nación Él se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Por qué le temo? ¿Porque me voy a ir a un infierno? No, le temo porque lo amo. Le temo porque me perdonó. Le temo porque me quitó el opresor de encima. Le temo porque Él me quitó la decepción. Y ahora lo veo a Él, lo amo a Él. Fíjese que dice que si mi padre y mi madre me dejaran, tú crees, mire, hasta el padre y la madre te dejan. Pero Él dice, si te dejan, yo te recojo. Entonces lo amamos a Él, no importa quién nos decepcione. Él nunca nos va a decepcionar. No importa quién nos oprima. Entonces Él, ¿por qué le tememos por eso? No porque un policía de la santidad esté atrás de mí, condenándome, destruyéndome. Si no me congrego, me voy al infierno. Ese día viene y me quedo. Mira, si no te congregas y viene el Señor en ese momento que era el domingo, que no te iba, y el domingo no se lo pierda. Te quedas porque Él tenía que conseguirte en la iglesia el domingo. ¿Y usted cree que todavía eso lo usan? Ese terror psicológico. La religión todavía utiliza eso. En pleno siglo XXI. Pero Él dice que Él se agrada del que le teme. Y Él se agrada del que hace justicia. Muchas veces dentro de las congregaciones, de la religión, está el pecado sexual, el divorciado. Eso es terrible. Uy. Pero son injustos. El nivel de injusticia en la familia, con los padres, con las personas, mire, somos injustos. Cuando tú eres injusto, Dios no se agrada de ti. Porque Él se agrada es del que le teme y el que hace justicia. Y resulta que Cornelio le temía y hacía justicia. Y todo lo que el Señor estaba haciendo era porque Cornelio le temía y hacía justicia. Y a los fariseos y a los saduceos que le dijo, no, ni me temen y ustedes son unos injustos. Mire, no hay una cosa peor que la injusticia. Sea justo. Si usted tiene un empleado, dice, Señor, que le pague lo correcto, sea justo. Sea justo con su papá, con su mamá, sea justo con sus hermanos. Mira, está en la casa, hay una persona que se encarga de todo, un esclavo en esa casa. Y todo el mundo echado. Eso es injusto. A veces hasta con los oficios del hogar, con los gastos, es injusto. La injusticia por todos lados. Y Dios se agrada es del que hace justicia. Y del que le agrada y del que le teme. Sea justo, sea correcto. Sea justo, sea correcto. Y Cornelio dice que daba las ofrendas y dice que el Señor se agradaba de él porque era un hombre justo. De hecho reunió a su familia, vamos a oír este hombre, el Señor, nos vamos todos, su casa, la reunió, sus amigos. Dice aquí, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y hasta el bautismo que predicó Juan. Ahí empezó todo. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo voy a andar yo? Haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. El diablo y sus hijos. El diablo que tiene gente, persona,
el diablo que utiliza a personas. Dice cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. En Shavuot tú vas actuando igual, estás revestido de poder para eso, para sanar, para libertar, para quebrantar, para deshacer las obras del diablo, para deshacer sus obras. Cuando libertas, cuando te sanas, cuando libertas, cuando sanas, cuando restauras, para eso es Shavuot. Y nosotros, dice, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él haciendo ese trabajo. Y lo reviste de poder. Viene Shavuot, nos reviste ahora nosotros de poder para hacer lo mismo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. Lo mataron, lo colgaron de un madero, somos testigos. Y le dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Lo resucita y lo hace que se manifieste. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Comieron, bebieron, o sea, no se le manifestó a todo el mundo, personas específicas. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el juez de vivos y de muertos. Ahí tiene una característica del antimashiach. El mundo va a venir a un caos terrible. Ahí está lo que pasó en España con la situación de la electricidad. Y ese es un preludio de lo que viene a nivel mundial. Porque se va a generar un caos para que venga el antimashiach, para él traer solución. Pero el asunto es que él va a traer solución a una generación. Pero Yeshua es el Mesías de vivos y de muertos. De los que están vivos en el momento y de todos los que han muerto anteriormente. Él es el juez de vivos y de muertos. El mundo va a querer un Mesías para que les arregle el caos de electricidad, el caos de las guerras, el caos porque el mundo quiere una paz, una pseudo paz sin conflicto. Y necesita un Mesías que le dé eso. Pero no la salvación de su alma y de renacer su espíritu. Sino que quiere disfrutar de una paz, de su comodidad. El que le garantice eso lo hace en el Mesías. El mundo como tal, la élite como tal, el que le garantice eso, lo hace en Mesías. Que les garantice paz, que les garantice su comodidad de electricidad, su comodidad de aire acondicionado, su comodidad económica, su status quo. El que garantice eso, bienvenido Mesías. Porque tienen sus ojos allí. Pero Él es el juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Dan testimonio los profetas, todos los profetas. ¿Hacia dónde vamos? Hacia ese testimonio. Todos los profetas no dan testimonio de un antimashiach, dan testimonio de este Mesías, que salva, que restaura, que sana, que se estaba cumpliendo en Shavuot, en lo que él hizo, se manifestó a plenitud. Y dice, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban al Señor. Ahora, en pleno discurso, ellos no dijeron, sí, yo acepto a Yeshua, nada. En pleno discurso, viene el Ruach HaKodesh y se derrama y los bautiza en el Espíritu. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por largos días.
fueron bautizados por el Espíritu de Dios y luego fueron bautizados en agua. Y si reciben el Espíritu de Dios, ¿quién va a impedir que los bauticemos en agua? Me explico. Entonces aquí se dio un Shavuot, se derramó, porque ya se había derramado y empezó a repetirse. Es como los terremotos que tienen réplica, una réplica aquí, una réplica allá. El terremoto de Shavuot, el epicentro fue en el aposento alto, viene aquello, y después viene Pedro a sanar, el otro a libertar, aquí Cornelio. O sea, empiezan a ver las réplicas. Hay un terremoto principal donde hay un epicentro y entonces empiezan a ver las réplicas, las ondas expansivas. Entonces allí viene un revestimiento de Cornelio, de toda su familia, un hombre que le temía, que hacía justicia. Y Dios se agrada de la justicia, son revestidos de poder, vienen a ser sanados, vienen a ser libertados, vienen a ser bautizados. Y wow, aquello fue maravilloso. Ahí tenemos que activar las réplicas de Shavuot. No de policías religiosos, sino réplicas de Shavuot, de sanar, de libertad, de cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, de cómo el Señor este es un Shavuot, Él te puede sanar tu corazón, Él te puede traer provisión en medio de la pobreza. En este Shavuot, Él te puede proveer eso que necesitas, físico, pero también Él puede sanar ese corazón decepcionado, ese corazón oprimido. También Él puede libertarte del cautiverio, de aquello que te ató y que trajo un cautiverio sobre tu vida, que tú no puedes por tu propia fuerza. En este Shavuot eso puede ocurrir, porque el poder del Espíritu Santo, la gracia del que habitó en la zarza vino a quebrantar a Faraón y sus ídolos, vino a quebrantar el opresor y el que tenía cautivo al pueblo. Se manifestó a plenitud. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Yo oro en este momento por mis hermanos. Proclamo esta palabra. Lo que se necesite, lo que tu palabra necesite hacer. Tu Ruach HaKodesh viene sobre ellos, Señor, para sanar sus corazones, la decepción, la depresión, el cautiverio, la opresión, la pobreza, la miseria, la enfermedad. Se quebranta, Señor, de sus vidas. Señor, se replica. Hay una réplica de Shavuot para revestirnos, para bautizarnos, para traer sanidad, para traer restauración, liberación, para tener poder, para testificar, para sanar. Señor, tu palabra viene sobre nosotros con esa gracia, con ese amor, con esa misericordia. Quebrantamos el poder del enemigo. Toda opresión se va, todo cautiverio se va, toda pobreza, toda miseria, toda necesidad de alimento, de ropa, de calzado es cubierta con tu gracia, con tu misericordia. Señor, y esos corazones quebrantados bajo depresión, bajo decepción, bajo Señor, el quebrantamiento de espíritu, Señor, tú restauras ese espíritu, tú renuevas ese espíritu. Tú, Señor, vienes a dar alegría, a cambiar el lamento en gozo, a traer nuevas expectativas. Estamos contando en la cuenta del Homer para traer una expectativa de restauración, de liberación, de revestimiento, de poder, de sanidad, Señor, para confiar plenamente en ti, Señor, para tener todas nuestras expectativas en ti y no en el ser humano. Tenemos expectativas poderosas en ti, Señor, no en la religión ni en el mundo, sino en ti, en tu gracia, en tu perdón, en tu misericordia, en tu amor, Señor, en tu bendición sobre nuestras vidas, sobre los collados, los mejores frutos, las mejores bendiciones, las mejores lluvias, todo, la gracia, Señor, viene, tu gracia que habitó en la zarza viene sobre nuestra cabeza y sobre nuestra frente como ungido para reinar y para gobernar, porque esa palabra se ha cumplido. Esa palabra se cumplió en ti, Señor, y se sigue cumpliendo y se sigue replicando en nuestra vida y en la vida de mis hermanos. Señor, que esta palabra los rodee, los guarde, los liberte de todo cautiverio, de toda opresión, de todo quebrantamiento de corazón, de toda pobreza, de toda miseria. Lo que esté maquinado para traerles pobreza, escasez y miseria es quebrantado.
Quebrantamos al opresor y al que hace cautiverio, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, proclamamos, Señor, que la palabra está cumplida y venimos a libertad. Él nos trae libertad. Él vino a traer libertad a los cautivos. Somos libres, Señor, libres en ti y en el poder de tu fuerza. Esperamos en plenitud en tu gracia. Nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Esperamos en ti. Esperamos por completo en tu gracia y nos afirmamos en tu gracia. Amén. Amén, 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 amén. Gracias al Señor. Su misericordia, su perdón, su gracia, este Shavuot maravilloso. Y Él nos va a bendecir. No, Él no nos va a dejar. No te dejaré, no te desampararé. Hasta las canas nos soporta. No nos deja, no nos desampara. Nos corrige, sí, pero no nos deja y no nos desampara nunca, porque somos sus hijos. Y nos ayuda y nos sostiene. Nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Pero sea justo. Sea misericordioso. Corríjase. Tenemos que corregir. Hay cosas que hay que corregirle. Hay cosas que no se pueden dejar pasar. Pero en nuestro entorno familiar, nuestras personas, pero en los demás no se meta en eso. Deje que Dios actúe, deje que Dios trabaje. No se quiera meter en los procesos de los demás. A veces lleva golpes porque queremos meternos en los procesos de los demás. No se mete en los procesos de los demás. Cada quien dará cuenta a Dios de sí. Mejor prepárese usted a ver qué cuentas van. Mejor me preparo yo a ver qué cuentas voy a entregar. Estoy tratando de arreglar mis cosas. Trate usted de arreglar la suya. Deje de meterse en la vida de los demás. Arregle sus cosas. Arregle sus cosas. Concéntrese en usted. ¿Ve? Para que cuando vaya a entregar cuenta, entreguemos lo mejor que podamos. Porque cada quien dará cuenta de Dios, a Dios de sí. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que el Señor le dé fuerza, que el Señor, que esa gracia que habitó en la zarza venga sobre su cabeza, sobre su frente, y le dé todo lo que está allí en Deuteronomio 33. Que esa gracia lo rodee, lo bendiga, que esa gracia, que camine bajo esa gracia, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que ninguna condenación hay, no hay condenación. Pero pecaste y no sé qué, no hay condenación. Que Él va a arreglar las cosas, eso es otra cosa, pero no hay condenación. No hay policía de la santidad que te condene, no lo hay. No lo hay. Porque esa gracia es de Él, esa prerrogativa es de Él, eso es de su beneplácito, eso no, nosotros no tenemos, como decimos aquí en Venezuela en el refrán, nosotros no tenemos vela en ese entierro. Mire, una de las cosas que hace la religión, porque la religión condena y amarra, no solamente hace manipulación y control, que es hechicería sobre el pueblo que tiene, sino que, mire, es tan fuerte el poder de manipulación de la religión y del hombre que él pretende controlar a Dios para que Dios le dé la gracia al que él quiera. O sea, el hombre quiere tomar la posición de Dios para decirle a Dios, ese sí y este no. ¿Y por qué le vas a dar a este sí y a este no? Esa no es nuestra prerrogativa. Pero imagínese el tupé del hombre que es capaz de querer controlar a Dios. Mire, si el hombre quiere controlar a Dios, ¿qué no va a hacer con los seres humanos? Cuando la parábola del hombre que sale a trabajar, que a su viña, que contrata hombre, él le da, dice que les da un denario a los primeros que empezaron a trabajar y luego fue por varias horas y empezó a pagarles y les dio un denario a todo el mundo. Los que empezaron primero, ellos se pusieron bravos porque le dice, ¿cómo le vas a dar a ellos un denario si trabajaron una hora? Dice,
Hubo un grupo que trabajó 1 hora y les dio un denario. Y le dice, ya vale, dice él, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío. Yo a ti no te estoy haciendo agravio. Yo convine contigo en un denario. Cuando comenzamos a trabajar, hicimos un convenio con un denario. Pero a este yo le quiero dar un denario porque yo quiero, porque es mi deseo y yo tengo, es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero. Es algo, a ti te di un denario porque convenimos y trabajaste un denario, pero a este que trabaja 1 hora, yo le quiero dar un denario. Ya no es por trabajo, sino porque yo deseo darle un denario. Y cuando el Señor a ti te dé un denario por haber trabajado 1 hora porque Él quiere, siempre va a haber un policía que se va a poner bravo. No va a querer. Dice, pero ¿cómo si lo que trabajó fue 1 hora? ¿Cómo le vas a dar un denario? Bueno, pero es que el denario que yo le estoy dando es porque yo quiero, porque el denario es mío. Y yo hago con el denario lo que a mí me da la gana. Yo hago con el denario lo que a mí me da la gana, porque es mío. Es legal que yo haga con el denario, con lo que es mío, lo que yo quiero. Nadie me va a decir a mí qué hacer. Y ahí entramos nosotros. Con un denario, habiendo trabajado 1 hora, y eso se llama gracia, amor, misericordia, perdón. Nosotros somos de los que recibimos un denario trabajando 1 hora. ¿Por qué? Porque Él lo quiere y no hay quien estorbe eso. Usted es de los que reciben el denario trabajando 1 hora. Por eso tiene mayor gracia en los trabajos, por eso tiene mayor gracia en lo que hace, por eso tiene mayor gracia en su casa, por eso tiene mayor gracia con el jefe, por eso tiene mayor habilidad en lo que hace, por eso su profesión es de bendición, por eso sus hijos, por eso su casa, por eso su esposo, por eso su esposa, porque está determinado por el denario dado por gracia y por amor. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a terminar porque si no aquí seguimos y no terminamos. El Señor los bendiga grandemente.